Es una persona, vamos, de una nobleza que lo engrandece, pero sobre todo la humildad que él tiene y posee, producto de haberse vinculado a sectores muy populares, pues esto nos obliga a llamarle simplemente Julián. Así él nos lo pide en muchas ocasiones. Pero no haríamos una justicia en esta presentación si no dijéramos que don Ángel Julián Cerulle es un político, fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana, es un abogado consagrado específicamente y especializado en el área del derecho laboral, es un amigo nuestro, ha hecho medios de comunicación, ha recorrido este canal de televisión a través de varios programas que se han transmitido precisamente en horas del mediodía y en horas de a prima noche. Para nosotros es un honor y un privilegio poder contar nuevamente en el segmento de la entrevista con don Julián. La verdad que venir aquí pone a uno los pelos de punta. En primer lugar, prominente abogado, ya hoy no, tal vez en el pasado un poquito, porque hoy hay una generación muy bonita, una generación que se ha ido esculpiendo, que uno lee sus escritos, porque cuando uno va a hacer un escrito de defensa tiene que leer el del otro, que me quedo totalmente maravillado. Y me doy cuenta cómo exponen. Es decir, es una bendición de que está surgiendo una generación extraordinaria. Y lo noto mucho porque ya hoy los empresarios de hoy no son iguales que los del ayer. Los del ayer, que se mantienen, se han visto precisados a cambiar. Pero eso se debe a la posición de principio profesional de esa generación que son contratados por las empresas. Los llevan a tomar conciencia de valorar el trabajador y de evitar los conflictos. La prominencia no se le quita a un hombre joven que lee mucho y que está activo. Sí. Es muy difícil. Sí. Usted es un ícono de la abogacía. Bien. Gracias, don Julián, por estar aquí. Mira, hay un tema que yo decía, ¿con quién tratarlo? Es lo que está ocurriendo en el PLD. Mucha gente dice que el PLD no vuelve al poder, que con todos estos señalamientos, más bien descrédito, ya sería muy difícil. ¿Qué piensa usted como conocedor del PLD desde Juan Bosch, como conocedor de la política criolla e internacional? ¿Qué puede ocurrir? Pero en primer ¿Desaparecerá? lugar, el PLD no va a desaparecer. Según yo escucho, según llegan noticias, porque tengo un hijo que es miembro del Comité Central, el PLD dio un paso connatural de lo que es la institución. Es oído sordo y dedicarse a lo interno. El PLD está reestructurando sus comités de base, sus intermedios. El PLD internamente se está compactando, es lo que yo observo a distancia. El decir que por el hecho de que alguien sea detenido, sea enjuiciado, eso no lleva a decir que se está acorralando un partido. Y más un partido que duró 20 años en el aparato del Estado. Tiene ramificaciones. Lo que a ellos le hace falta es un discurso. No tienen el discurso. Y pueden tener el discurso, solo tienen que volver a sus raíces y leer todas las alocuciones, todos los mensajes y todos los discursos de Juan Bosch y readaptarlo a los nuevos tiempos. Observo que han ido compactando una generación muy bella,
donde hay economistas, donde hay sociólogos, donde hay personas que son en las ciencias políticas. El apostar en un año y pico de fuera del poder que un partido ya se autoenterró por determinado accionar de la justicia o de quien sea, es algo ignorar lo que es la realidad política de los pueblos. En política, mientras vida tú tienes, no eres un cadáver. Y solo hay que recordar al señor Balaguer, cómo revivía y el poder lo rejuvenecía. El caso cuando Salvador Jorge Blanco, bueno, pues no quedó enterrado, el PRD, hoy PRM, tomaron el poder. Son elementos que van transcurriendo en el andar de la historia. Pero en la medida en que tú tienes estructura y tú buscas el pueblo, ese partido retoma su andar. Y hay que tener cuidado. El PLD nació de las entrañas del pueblo y con un pueblo que le tiraba la puerta o la ventana a la nariz. Cuando nosotros salimos en los 80, con un formulario casa por casa, por ejemplo, nosotros en Santiago, a mí me tocó una zona con varios compañeros, a conversar con las personas, saber sus sentimientos. Me decían, Julián, contigo hablo de todo lo que tú quieras, menos de ese partido, porque Juan Bosch es comunista. Los rechazaban, pero empezó a llegar una élite, cuando hablo de élite, de una juventud que venía de la clase media, profesionales que venían de la izquierda, del MPD, de lo que fue el 14 de junio. Entonces, aquel partido, de una forma monolítica, porque éramos 32 miembros en el Comité Central para ese entonces, aquel partido empezó a reencontrarse con su pueblo. Pero sucede que Juan Bosch practicó un método, pero como resultado de un principio. Era vivir en el corazón del pueblo, buscar el pueblo. Todos los días hablar, educando, concientizando un pueblo. Esa parte sí le está faltando a ellos ahora. Cuando pueden retomar ese método y ese carácter de vivir en el corazón del pueblo. A los pueblos no se le teme. Los pueblos pueden llegar a darte bofetadas, pero son bofetadas que mañana, cuando el pueblo vea que tú sigues buscándole y le sigues transmitiendo mensajes de conciencia hacia dónde y cómo es el camino, ese pueblo acaba como una madre, como un padre amando al hijo. Eso es todo. El decir que ya ellos, por lo que está ocurriendo, yo te pregunto, hasta ahora, ¿cuántos altos dirigentes del PLD han sido sometidos? Tú te vas a encontrar que solo hay dos. Fernando Rosa de Santiago y el que fue procurador, que mientras yo estuve en el PLD nunca lo conocí como militante. Jean Alain. Nunca lo conocí, yo ni sabía quién era. O sea, ahora mismo tú lo que tienes es un miembro, un dirigente, miembro del Comité Central y prominente miembro de Santiago. Pero tú no tienes otro dirigente del partido. Hasta ahora sometido, no sé, mañana, pasado, traspasado. Pero independiente a eso, ellos tienen que
buscar las calles. Yo no soy quien para sugerirle, porque no tengo que opinar sobre un partido del cual no soy miembro. Me extralimité esta noche porque no sé ponerme de espalda ante una mujer. Don Julián, pero Julián, ¿verdad que sí? Ciertamente que hay dos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero vinculados al PLD hay varios, incluyendo, por ejemplo, familia del expresidente de la República. ¿Qué lectura se le puede dar? en primer lugar, todavía no han sido condenados. Así es. Y al no ser condenado, nadie puede decir es culpable. ¿Cuántos llegaron en el caso de Odebrecht? Creo que 12. Ujú. ¿Cuántos quedaron? Creo que quedaron 6. De los 6, ¿cuántos fueron absueltos, liberados? 4. ¿Cuántos fueron condenados? 2. Y todavía no son pasibles, todavía no están siendo pasibles de una sentencia definitiva e irrevocable. Pueden apelar, pueden recurrir en casación. Fíjate, yo no me gusta opinar sobre nada que esté en manos del Poder Judicial, porque creo que es una indelicadeza y un irrespeto de todo aquel que lo haga. La justicia hay que dejarla que actúe tranquila, no provocar engrandecimiento en otros para sacarle provecho. No, que se sienta que soy fiscal, que soy juez. Como fiscal y como juez estoy llamado a jugar un papel. Por ejemplo, no me gusta tampoco opinar, porque yo siento, aunque tengo tiempo que no nos vemos, conocí a la magistrada Miriam cuando era una paralegal o ya había terminado en sus inicios en la oficina del doctor Salvador Jorge Blanco, en una época que compartía con el doctor Vilcán, con José Augusto Vega, con Negro Vera, o sea, con una élite de profesionales del derecho. Y ella surge, ella se esculpe en una escuela como la de Salvador Jorge Blanco, que fue un jurista independiente, no estoy hablando de política. El jurista. Estoy hablando de abogado y de alguien quien yo aprecié mucho, a él y a su esposa, porque la amistad es una cosa sagrada. Y ahí estaba también Vilcán, que fue un abogado connatural extraordinario. Interpretaba y le daba forma a todo lo que... ¿El actual presidente de la Corte? No, el hijo, el papá. O el papá. El papá. Ahí estaba, por ejemplo, José Augusto con una formación... José Augusto Vega Inver. Vega Inver con una formación filosófica y de la historia. Y después estaba Negro, la persona que interpretó el derecho con un concepto de rebeldía, pero de rebeldía para bien. Negro Veras. Entonces, una persona que está en el medio de cuadros de esa naturaleza del derecho se forma. Y ella ha tenido un historial en el Poder Judicial hasta llegar a ser miembro de la Suprema, integrante de la Suprema Corte de Justicia. Y es una persona que hay que tener hay que ser muy indigno para poderla tomar en su boca y jugar con su honor y su moral. Entonces, a Jenny Berenice la conocí, nos vimos un día que fui a su despacho con un abogado de mi oficina a tratar algo y me dio un trato exquisito. Me dijo una expresión que no quiero repetirla para que no se vea una vanidad personal de uno. Entonces, lo que hay que invitarle es que se ajusten al debido proceso. Lo que hay que invitarle es que no se convierta en un circo, que no contesten, se limiten a conducir todo una investigación, pero ajustado al respeto, ajustado a los principios de la Constitución y del derecho penal,
y del procedimiento penal. Yo no puedo venir aquí ahora a hacer ningún análisis en contra cuando toda mi vida he pedido que todo el que le tome un peso al pueblo debe de ir al banquillo de los acusados. ¿Por qué tizas? Es medicamento. Ahora, lo que no me gustaría, es como bien decía Bélgica, es que se haga de esto un circo. Porque en materia penal, según me dicen los abogados de mi oficina del área penal, porque yo ejercí muy poco lo penal y a la luz del derecho anterior, procedimiento anterior, la pena, la acusación, el accionar es personal. Tú no eres responsable de lo que yo haga. Tú no eres responsable de lo del otro, a ti hay que probarte. Ahora, coger el nombre de Danilo por cogerlo, eso no es correcto. Si se va a actuar y tienen prueba, entonces actúen. Así es. Pero con respeto. Porque yo los invito a ustedes a leer un pasaje de cuando Bruto participó en la muerte de Julio César. Entonces viene Marco Aurelio con el cadáver de Julio César. Todavía caliente. Caliente. Y dice Bruto, ahí viene él, Marco Aurelio, con el cadáver de su amigo. Leal. Entonces, cuando él termina, le pide que él hable. O sea, ¿y qué dice él? Bruto, prominente hombre de Roma, dice que Julio César fue ambicioso. Ambicioso Julio César. Pero qué ambicioso si le dio gloria a Roma. Observa, ¿eh? Entonces, no solo es porque hoy tocar ese tema es peligroso, porque está todo muy sectarizado. Y si tú fijas una posición o dices algo, ya automáticamente te ven como un enemigo y hay que acabarte. Ya hoy hasta para ejercer se siente miedo, porque tú no sabes quién dice ese es un ladrón. Y corre la voz y no se devuelve jamás. El lodo va, ahí se queda. Pero déjame decirte, Danilo pudo cometer muchos errores. Y si pecó, la justicia se encargue. Pero que se haga con la debida decisión. No lanzar dardo para que el otro deje de dormir. No. Si pecó, bien, accionen, interroguen. Y encaucen por donde debe de ser. Ahora, si tú pones en una balanza la gestión de Danilo, si nos retrotraemos, estamos hablando de una persona que provocó llenar el país de aulas. Provocó que el salario de los maestros se disparara, pero le faltó crear los laboratorios, las maestrías. Pero fue dando paso porque la educación no es un plan de 2 días, es de años. Se habla de 20 años ininterrumpido. Ininterrumpido. Si tú te pones a ver, la energía eléctrica totalmente controlada por las generadoras, privatizada, la privatizaron los gobiernos antes de él. Cuando quiso firmar la ley, no quisieron firmarla, la han firmado ahora, pero siguen las generadoras. O sea, yo no estoy defendiéndolo, yo lo conozco. Y lo más que le puedo pedir a la vida, y fíjate, fue 8 años presidente y solo nos vimos directamente 2 veces, a sola. Y lo que hablamos no tengo que divulgarlo, porque se habló con un presidente y en el propio despacho del presidente. Esas son cosas que se van con uno, pero fueron conversaciones de hermano a hermano.
con todas las condiciones, con todas las vertientes que tenga que hablarse para cuando uno es invitado con ese carácter que se me invitó. ¿Me explico? Y lo único que le pido a la vida es que él pueda salir con la frente en alto de todo este proceso que se ha orquestado. Ahora, queremos ser, ¿verdad?, dejar una huella imborrable de la lucha contra la corrupción. Después de la pausa, por favor, vamos a pausar y volvemos.